una entrevista intergeneracional. Mi padre, Jordi García. El baile ha sido muy importante desde mi primera infancia, que mis padres bailaban, mis abuelos bailaban. Es importante ver que las generaciones siguientes seguís adelante y nos superáis. Una colección de libros que has ido publicando que se llama Llibres del Cocodril. Sí. En un punto entiendo que el haber estado toda la vida tan activo y de repente hay como un vacío de actividad, te deja huérfano de ciertas cosas. Y claro, delante de esa realidad, pues te planteas qué te está pasando. Bueno, una vez más, sed todos bienvenidos al podcast del Bailarín Imperfecto en nuestro capítulo número 7, nuestro 7º podcast. Hemos hecho un breve parón, pero estamos aquí de vuelta con una entrevista hoy de lo más especial, una entrevista intergeneracional, dado que hoy se sienta en el sofá del Bailarín Imperfecto mi padre, Jordi García, padre, y yo soy Jordi García, hijo, Jordi Junior. Bueno, pues hoy tenemos una conversación de lo más interesante porque he querido invitar a mi padre no solo para que también cerrar como un capítulo que abrimos con el primer podcast que entrevisté a mi madre para que también podamos tener un contexto de quién soy yo a través de conocer a mis padres, sino también por el hecho de que vamos a hablar de una cuestión que ha estado muy presente en mi vida como artista y en la suya como también artista, maestro, etcétera, que ha sido la creatividad. Estamos con una persona súper creativa que además ha desempeñado su creatividad en diferentes facetas artísticas. Y con él queremos hablar de todas estas cosas y también de otros temas poco anestesiados en los que entraremos más adelante. Así que, querido padre, sé bienvenido al podcast del Bailarín Imperfecto. Gracias, benvingut. Bueno, antes de continuar, lo primero que me gustaría es que te presentaras y que nos dieras un poco de contexto de quién eres tú, cuál ha sido tu desempeño profesional, tu relación con el baile. Bueno, un poco que nos des contexto de tu vida y obra y a partir de ahí empezamos a hablar ya de creatividad. Bueno, pues me resulta difícil hablar en tú, que no soy en Valencia, pero bueno, en pase al castellano. Sí, en este podcast ya sabes que más allá de tus vocaciones lingüísticas, nosotros estamos haciendo un podcast que queremos que llegue al máximo de personas posible. Vale. Y lamentablemente el valenciano no es una lengua que hable tanta gente como el castellano en este caso, y tenemos muchos seguidores que son de otras partes del mundo y que si lo hacemos en valenciano pues no nos van a entender, y como se trata de aportar valor y de aportar ideas, pues lo hacemos de la forma que mayor alcance podamos tener. Pues yo me pasé el castellano rápidamente, no pasa nada, pero me resulta difícil hablar con mi hijo en castellano, porque toda la infancia ha sido en valenciano y la adolescencia y la juventud y hasta ahora mismo. Bueno, nuestra lengua materna, pero hoy nos reubicamos en este contexto. Vamos allá. Pues yo soy Jordi García Vilar, soy el padre de Jordi y también tengo otra hija que se llama Marina Lluna, que también tiene una academia de baile, y mi esposa es Modesta. Y me he dedicado toda la vida pues a ser enseñante. Hice magisterio, hice pedagogía, después bellas artes. Mi vida ha sido un poco de todo. Pero básicamente siempre me he encontrado en un punto de enfrentarme a mi profesión como maestro. Después, cuando tenía 50 años, me presenté a secundaria, a FP, y también me fue bien, y siempre he intentado innovar, hacer colla, hacer equipo con los que he estado. He sido una persona que tengo cierta facilidad para eso, y a eso me he dedicado. Y básicamente también mis padres y mis abuelos han sido muy importantes en mi vida. Y soy de origen catalán, de la provincia de Gerona, de un pueblo que se llama Caldes de Maravella, y donde son importantes las aguas minerales.
y mi padre vino a Valencia justo para vender agua mineral. Agua mineral con gas, porque el pueblo de mi padre es donde se embotella el Vichy catalá, la agua de Maravella, San Narcís, el Imperial... Varias marcas de agua con gas muy importantes. Y todas es la misma agua, pero diferentes empresas. Y nada, y eso es mi vida. El baile ha sido muy importante desde mi primera infancia, porque mis padres bailaban, mis abuelos bailaban, y los domingos nos íbamos juntos, cuando yo era muy pequeñito, nos íbamos a bailar a una sala modernista que había en el pueblo, y había una orquesta y bailábamos baile de salón. Y bueno, mi abuelo y mi padre siempre tuvieron fama de grandes bailarines en el pueblo, y bueno, yo iba desde muy pequeño, desde 3 o 4 años, a bailar con ellos, y el baile lo he llevado siempre en la sangre. Es verdad que sobre todo la parte de los García, ¿no? También la parte de... No, la parte de los García sobre todo, la parte de mi padre. De tu padre. Más la que vena la García. parte de mi madre. En la familia decimos la vena García, que es la vena de los bailadores, Sí. que tienen Pero bueno, gracia natural para el es baile. que lo que se hacía entonces no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Pero yo recuerdo que sí, que de mis primeras experiencias, la más que no la olvidaré nunca era cuando era muy pequeño, que tenía una novia que se llama Flora. Creo que estoy obligado a tener novias con nombres un poco complicados, un poco no muy habituales. Y mi experiencia más interesante con el baile era que, como yo era muy bajito, pues, y en aquel momento, en los años, yo soy del año 50, y en aquella época las chicas iban con el cuerpo muy ajustado y después la falda muy ancha, con telas de muchos colores y telas de nylon y de seda, muy bien. Y total, que yo llegaba a la altura de la cintura de las chicas, y en las fiestas mayores lo más importante era el baile. Y yo era muy pequeño, me ponía en medio de ellos y las chicas a mi alrededor bailando. Y yo, la sensación más importante de mi vida, la que no he olvidado nunca, ha sido estar rodeado de faldas y de chicas, de faldas, de chicas, de telas, y escuchar la música y bailar con mi novia, que de vez en cuando, que era más pequeña que yo, tendría 3 o 4 años, y me costaba mucho de llevarla, y de vez en cuando se la pasaba a mi hermano al siguiente. Digo, baila un poquito con ella, que estoy yo muy cansado. Pero bueno, el recuerdo de estar envuelto en telas de muchos colores y música, eso para mí ha sido muy importante. Bueno, aparte vosotros sois 8 hermanos. Sí, nosotros somos Habéis una hecho familia... también muchas aventuras, habéis vivido muchas aventuras y desventuras juntos. Sí, yo soy el segundo de 8. Habéis hecho animalás, como por ejemplo hacer una falla en la cocina de mis Sí, abuelos, sí. Y no solo hacerla, sino que pegarle fuego, cosas de estas así que suenan a TVO de la época, ¿no? Parece que Sí, esas sí, animalás- bueno, pero como mi hermano mayor era mayor, bueno, que tenía 1 año y medio más que yo, pero era más, se lo pensaba todo más, y cuando la falla de que tú hablas es una falla que incendiamos la cocina, incendiamos el piso, bueno, un desastre. Y mi padre estaba... Hablando de incendios, esos eran sus inicios en su vena pirómana, porque es que mi padre es una persona que tiende al despiste y a que le pasen cosas bastante, ¿cómo diría yo?, accidentosas, a la par que luego se quedan como anécdotas familiares, porque luego le pegaste fuego a la cocina de nuestra casa también. Es que, entre otras aficiones mías, es el pintar cuadros y tal, y entonces estaba haciendo un líquido inflamable en un perol viejo que se me... Agujereó el perol. Se agujereó el perol y se incendió toda la cocina. Se prendió fuego. A todo eso, con una obra recién terminada que Bueno, era el primer llevamos día... 6 meses de reforma de la casa. Y era la Fue primera para- tarde que se iba, Fue Modesta se iba con otras amigas a tomar un café, y cuando digo, madre mía, cuando vuelva, lo que se encontrará toda la cocina negra,
y todos los muebles quemados. Bueno, anécdotas de estas podríamos contar muchas. Es otra faceta de mi padre, su capacidad de combinar su vida con todo tipo de animaladas varias, accidentosas, pero divertidas y anecdóticas, que afortunadamente no han quedado más que en eso, en anécdotas familiares. Bueno, vosotros venís de Girona a Valencia, ya os instaláis aquí con la familia. Sí. Pero hay una faceta tuya también, perdona, que es muy curiosa, que es que tú estuviste estudiando para ser cura. Sí, pero hace mucho tiempo ya me lo dejé estar y bueno, me tiraron. Es que yo siempre he tenido un problema con la autoridad. Siempre lo he tenido. Y me hicieron presidente de mi grupo y me enfrenté con las autoridades y al final me tiraron. ¿Te tiraron del seminario? Me tiraron porque estaba en un barrio... ¿Te invitaron a irte o te tiraron directamente? No, me tiraron, no me aceptaron. Porque estaba en un barrio marginal, que le había dado la vuelta, que estaba preocupado por los chiquillos, por las familias, y dijeron que eso era demasiado. Así que el cabecilla de la historia fuera. O sea, que digamos que tu vida viene definida un poco por tus inquietudes sociales, por un lado, que eres una persona que ha tenido siempre una inquietud social, ¿no? De aportar cosas, pero siempre también desde una perspectiva social y comunitaria, en el sentido de que yo me doy cuenta de cuando has trabajado en colegios y demás has apostado mucho por trabajar colectivamente, el equipo, por fomentar, bueno, es un poco el desarrollo de la educación, no solo por las vías tradicionales, pero también has trabajado en proyectos de carácter, pues eso, con niños desfavorecidos, en situaciones de incluso exclusión social, ¿no? Cuando empezaste tú... Sí, yo monté un colectivo de gente que trabajábamos en educación especial, que había de todas las profesiones, y empezamos nuestra tarea, nuestras fiestas las hacíamos en viveros, luego han continuado otros, pero los iniciadores fuimos nosotros. Y siempre he tenido problemas con la autoridad en el sitio que he estado. Siempre me ha parecido que las cosas no se hacían como se tenían que hacer y la gente me ha seguido y tiene una cierta facilidad. Una de las exposiciones de pintura que hice fue esa del poder y el abuso del poder. Yo siempre me ha parecido que hay un cierto abuso del poder y me enfrentaba a ello de la manera más pacífica posible, pero la gente ha sido consciente de ciertas cosas que hay que ir mejorando. Bueno, yo creo que ya tenemos un marco de quién eres, una persona con un toque de crítica vital y de rebeldía, y que además, dadas tus dotes creativas, pues has utilizado tu creatividad quizá para poder desarrollar también estas otras facetas, ¿no? de tu vida. Sí, yo me he dedicado bastante a temas de animación a la lectura y tengo una colección y los cocodrilos. Empecé con los niños y poco a poco tengo una colección en casa de unos 50 cocodrilos. He traído unos cuantos aquí, pero han sido mis acompañantes, las maletas, las titellas, no sé, muchas cosas. Bueno, esta colección empezó con un libro en concreto, ¿no? Sí, empezó con esta, con el cocodrilo. Por eso los cocodrilos. El cocodrilo cocolibre. El cocodrilo cocolibre. El cocodrilo cocolibre fue el primer libro de una colección de libros que has ido publicando que se llama Libres del Cocodrilo. Sí, y tengo hasta 7 llegado. Ajá. Y en él he tratado diferentes temas, he tratado temas relacionados con la lectura, como es este. Cuéntanos un poco de qué va el cocodrilo cocolibre. Bueno, el cocodrilo cocolibre es un cocodrilo que aprende a leer porque se emociona con los libros y se transforma. Cuando los lee, se transforma en aquello que ha leído. Y eso es lo que yo transmití a los chillos de primero y segundo, de 7, 8 años, y al equipo de maestros que estaban, y maestras. Y bueno, en aquella época me regalaron esta maleta
Pilar y compañía, Pilar la Gallega y el compañía que esos han sido compañeros tuyos de profesión de aquellos años. Y después he hecho otros proyectos muy importantes como Barrio Marginal en Paterna, que todavía nos juntamos, el grupo de la Merced, o otros grupos que he hecho un proyecto sobre el cuadro de las Meninas, que fuimos hasta Madrid, y con un grupo que nos llamamos los Capricornios, porque somos Capricornios la mayoría. Y ayer estuve almorzando con ellos, los quiero muchísimo. Diferentes grupos de diferentes escuelas e institutos a los que me sigo viendo. Y alumnos y exalumnos que me sigo viendo. Bueno, por centrar un poco el tema, vamos a volver un poco al tema de tu colección, y a mí me gustaría entrar más a lo que es para ti el proceso creativo. Quiero decir, aquí en el podcast tratamos de abordar siempre algún tema, aparte de conocer a nuestros invitados, que desde la perspectiva de vuestra experiencia, que sois personas muy experimentadas en diferentes cuestiones, en este caso tú en la creatividad eres una persona con bastante, por no decir mucha experiencia, y lo que me gustaría es poder entender cuál ha sido el proceso creativo para, por ejemplo, desarrollar el personaje del Coco Llibre, por ejemplo, cómo has sido capaz o cómo has ido pensando en cómo nutrir esa idea que parte de un libro y que luego se convirtió en una actividad de animación a la lectura que viajó por numerosos colegios de todo el país valenciano, cómo incluso creaste un personaje físico, yo he hecho de Coco Llibre. Sí, iba a traer las fotos, se me ha olvidado, tengo muchísimas. Bueno, yo creo que con todo lo que tenemos aquí ya se pueden hacer una idea nuestros espectadores del podcast que hay mucho trabajo creativo hecho. Entonces, ¿cómo afrontas tú el proceso creativo? Si tú te dijeras decir, pues mira, yo, además es que lo has hecho tanto en literatura como en fotografía, como en pintura, en baile, pero vamos a centrarnos un poco, si quieres, en la parte un poco más de la colección, donde además combinas pues eso, lo que es la parte de escritura, digamos, de cuentos infantiles, con la parte también de ilustración, ¿no? Aunque todas no las has hecho tú, en algunos casos has ilustrado tú algunos cuentos. Sí, yo algunos cuentos los he ilustrado, por ejemplo, yo qué sé, que le digo a vosotros, es que lo más importante de mi vida son mis hijos y Modesta, son los más importantes de mi vida. Mis padres, mis abuelos, bueno, mis hermanos, y bueno, estos cuentos sí que los tenía ganas de dedicar uno a vosotros y he procurado pues siempre afrontar las cosas desde puntos de vista que no se suelen mirar demasiado. Y bueno, en todas las escuelas y colegios, institutos que he estado, pues y alumnos digo, es que tú eres especial. No, yo no es que sea especial, es que las cosas son especiales y las personas son diferentes y cada grupo y cada situación te lleva a un sitio diferente y bueno, yo he procurado enfrentarme a la realidad que he tenido delante y desde un punto de vista creativo, en el sentido de crear, de hacer algo diferente a lo que se está haciendo, porque las personas también son diferentes. Sí, y si tuvieras que aterrizar esto, porque a mí lo que me gustaría es decir, vale, yo quiero hacer este proyecto, por ejemplo, quiero escribir el Coco Llibre. ¿Cómo surge eso? ¿Hay una inquietud creativa en ti que hace que te vayas por ese camino? Eso es evidente, pero no sé si se me entiende la pregunta. ¿En qué punto esa idea decides trasladarla al papel? ¿En qué punto priorizas dedicar a lo mejor en ese momento tiempo a la escritura, dejando a lo mejor de hacer más pintura? ¿O cómo podrías aterrizar el proceso creativo? ¿Tiene un proceso? ¿Es algo que es instintivo? De repente tú necesitas creas como si vomitaras y te sale una producción artística. El proceso se inicia, no sé, me gustaría que aterrizaras un poco para que desde la perspectiva de las personas que nos dedicamos a bailar y que también trabajamos con procesos creativos pudiéramos entender mejor experiencias de personas como tú que desarrollan la creatividad en otros aspectos. Que desarrollaron.
Bueno, y siguen desarrollando porque ahora sigues pintando Bueno, cuadros, no, este libro es acá- relativamente reciente. Bueno, ese sí. Ese se lo dediqué a otro compañero de eso, una maestra, en fin. Realmente a mí lo que me motiva son las situaciones y las personas. Por ejemplo, este que fue el segundo de la colección, el de Cocodrilo a Cocopau, pues me motivó la guerra, la situación de conflictos, cómo se resuelven los conflictos y bueno, y fui haciendo el libro. No es que el libro me venga de la nada, sino que delante de una situación procuro simbolizarla o procuro llevarla a otro terreno de la reflexión y me salen unas historias. Me salen porque las busco, porque digo, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Y normalmente siempre la motivación ha sido pues los niños que he tenido delante. Bueno, estos, por ejemplo, El laberinto y la lluna, que tengo 2 versiones, esta es una de ellas, de la colección, pues porque tengo la última hermana de síndrome de Down y yo he trabajado mucho tiempo con discapacitados y pensé que distanciarse como lo hace la luna y el laberinto como la situación simbólica del laberinto. Cuéntanos un poco, danos contexto sobre el libro, de qué trata, en qué consiste este laberinto y la lluna. Bueno, es que hay 2 realidades completamente diferentes, desde uno que está lejos y lo ve y otro que realmente vivir es como un laberinto, porque los discapacitados no lo tienen fácil el vivir. Y otro importante, porque tuve un perro que me lo llevaba a contar los cuentos, este cuento de Gorky, y ahí salió mi perro. Pues eso es la importancia del ser niño, que tienen una manera de pensar diferente de los adultos, que ven las cosas de una manera diferente. Y me atreví a pensar como un niño, a vivir como un niño a partir de tener el perro. Y el perro, que en principio era negro, bueno, yo lo hice blanco y después se hizo negro porque le gustaba mucho el chocolate. Y así han sido todos los cuentos de la colección, Los habitantes del planeta Cero, que están aquí. Los habitantes del planeta Cero también es un libro que nosotros luego teatralizamos con una obra de teatro musical, Marina y yo, mi hermana y yo. Estuvimos representando este cuento que, bueno, básicamente es una introducción a los números. Sí, es una introducción a los números y aquí hay habitantes que somos diferentes en este Exactamente, planeta. sí. Que vivimos en diferentes lugares y somos una realidad diferente. Exactamente, que cada número también representa como un personaje distinto y que va confeccionando un universo de, pues eso, de... Eso lo bailamos, lo bailasteis, mezclé el baile con la historia y... Sí, aquí luego nosotros hicimos pues una serie de coreografías que representaba cada personaje y donde además hicimos una obra interactiva donde los niños que estaban viendo la obra pues subían y estaban también bailando con nosotros. Esto también se convirtió en una obra de teatro, Asamblea en la Selva, que es una obsesión que tengo, la capacidad que tenemos los humanos de juntarnos para poder reivindicar determinadas cosas. Y bueno, era una vez más una reflexión sobre el poder y los grupos y la capacidad asamblearia. En fin, he tenido historias de todo, pero normalmente la inspiración siempre me ha venido como de fuera. Después le he buscado yo una solución. ¿Cómo explicar esto? ¿O qué hay detrás de esta situación? Por ejemplo, este también es un libro de los que ilustré yo, pero este es un malabarista que, bueno, yo no sé qué estará haciendo, pero un malagueño que me encontré por la calle y pensé, aquí hay una historia. Y bueno, hay una historia de gente ocupa, de gente del tráfico como está, de cómo se enfrentan a la vida, en fin, y hice mi propia historia. Y así.
así voy haciendo. En este libro expliqué a los profes todas esas historias de animación a la lectura. Y una cosa muy importante en mi vida ha sido, bueno, lo de las fallas también. En esta tierra se ven muy bien, pues con ese libro expliqué con otro compañero, ¿cómo se llama? Que es inspector ahora. Con Enrique. Con Enrique Noguera. Pues explicamos un poco qué son las fallas y la otra versión. Recuerdo un proyecto muy, muy grande que hicisteis en uno de los colegios que estuvisteis, que fue... El de las Meninas. Y el de la gitana esta enorme. Ah, sí. Que esto es, no sé si se verá en la cámara, pero vamos, es una falla enorme. Es una es que falla yo he sido muy aficionado. Hecha en un colegio con una gitana enorme. Porque era un colegio de gitanos y de payos y de gente de mal vivir, de Paterna, de la Merced. Y en el grupo de la Merced nos seguimos viendo, los profes de esta colla. Nos apreciamos muchísimo y son importantes en nuestra vida. Y una cosa muy importante es lo de la leyenda de Sant Jordi de Vallet. Sí, algo que ha sido trascendental en tu vida. Eso ha sido muy importante porque he hecho varias versiones, pero es una obra de teatro en la que actúan 300 personas de todas las edades. Pero aparte la banda del pueblo, una coral. Vamos a intentar explicar un poquito mejor en qué consiste. Nosotros, bueno, mi madre en este caso es de un pueblo que está cerquita de Alcoy, donde el patrón es el patrón Sant Jordi. Sí. Y mi padre pues escribió una obra de teatro que teatralizaba un poco lo que era la leyenda de San Jorge, Sant Jordi, el dragón y la princesa. Y bueno, que se viene representando, la primera representación fue en el año 1981, fue así, en el 81, que yo tenía 4 años. 4 años, sí. Yo salía de Forner, aquí tú salías de Buffon, que eras uno de los... Sí, yo era uno de los presentadores. Narradores, ¿no?, de la historia. Y luego esto se recuperó, fue en el año 96, ¿puede ser? En el 96 ya fue el 25 aniversario. Se recuperó en el año 96, no, primera vez. Al año siguiente se hizo... No. El 96 se recuperó en el 90. Vale. El año 90 se recupera y luego desde entonces se crea una asociación que viene representando cada 3 años. ¿Y tú en el año 90 fuiste Sant Jordi? Sí, yo fui Sant Jordi en el año 90 y después yo, como también me he dedicado a la producción técnica audiovisual, he estado llevando la producción técnica de la obra ya en un parque muy grande donde hay un escenario con diferentes niveles y donde participan 300 personas, más la banda de música y demás, y donde mi padre ha llevado la dirección artística y yo pues le he podido acompañar llevando un poco la cuestión técnica, la producción técnica. Sí. Y en la última edición pues también estuve un poco ayudándote en la parte artística, en cuestiones de dirección y demás. Estuvimos ahí haciendo tándem de dirección. Con nuestras coincidencias y confrontaciones, porque no siempre es fácil trabajar con la familia, lo vamos a reconocer, pero al final es muy gratificante y son experiencias que sin duda te quedan para el resto de tu vida y las vamos a mirar siempre con mucho amor y cariño. Con este tema yo creo que podemos entrar ya en algunas cuestiones en las que nosotros, por ejemplo, hemos tenido diferencia de criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre ha vivido la leyenda como un hijo prácticamente artístico. Ha sido algo en lo que ha tenido una implicación emocional, energética, vital muy grande. Y pues bueno, es verdad que en la última edición fue una edición especialmente difícil de llevar adelante, pues porque también se había dado una tesitura contextual ahí difícil. Yo de hecho lo animé a no hacerla, a decir, bueno, ya está, tú has hecho todo lo que podías. En casa, de hecho, la mayoría animamos a no continuar con el proyecto, pero bueno, también tenemos a gente alrededor de esta historia que consideraba que era muy importante por lo menos hacerla una vez más, y al final pues intentamos entre todos sacarlo adelante y se consiguió sacar adelante en un tiempo bastante récord, además en la última edición con muchas innovaciones técnicas que aportaron complejidad al montaje, a la programación, a todo, porque claro,
hay que ponerse en contexto de que cuando haces una obra de teatro de esta magnitud con tantísima gente en la que vas a... Que no es un teatro. Exacto, eso es lo que iba a decir, la que lo que vas a hacer es crear todo un espacio escénico en un parque con muchísimos metros lineales de escenario, podríamos decir, encima a varios niveles, teniendo que iluminar todo, teniendo, además la última vez pusimos pantallas de LED, no sé qué, o sea, técnicamente, y además la última vez hicimos modificaciones incluso a nivel escénico, porque el sistema de rampas, de escenarios y demás cambió para aportar también más seguridad a todo el evento. Porque, claro, son mucha gente pasando por rampas, por diferentes niveles en un parque y es una logística muy potente. Y claro, realmente la dificultad venía también porque en cuestión de una semana tienes que hacer todo el montaje paralelamente que la gente, que los actores, actrices, los extras, los principales, todos vayan probando ese espacio. Y realmente casi se convierte la primera representación en el único ensayo general. La primera representación, porque se hace 2 días, pero un ensayo general sin pausas, casi por las exigencias del guión, se convierte la primera noche de representación y realmente requirió de todos nosotros un nivel de concentración y de trabajo excepcional para poder hacerlo siempre lo mejor posible. Y en la última edición salió bien la primera noche, tuvimos alguna cosita, hay que reconocer que algún pequeño fallo técnico, pero bueno, que creo que queda en lo anecdótico, y la segunda noche ya lo bordamos, pero es realmente complejo hacer una... Ahí tuvieron también mucho que ver por los que están en la asociación, los que están delante, Pilar, nuestra prima, con toda la gente... a los que agradecemos mucho su participación. Sin duda. Esto es un proyecto colectivo y un poco lo que no ha terminado de marcar un poco la diferencia ha sido que quizá el pueblo no ha terminado, sobre todo por la parte, digamos, política, no se ha terminado de acoger este proyecto como un proyecto propio, digamos, que de marca de identidad del pueblo, porque es una cuestión de muchísima envergadura, con muchísimos espectadores, un aforo de 1.500 personas cada noche, y que realmente además se hace en el contexto del mercado medieval, y es una cuestión que quizá a nivel de teatro amateur en todo el país valenciano es una de las producciones más grandes y más... Eso es más grande de todos. Y bueno, pues hay una pena que en un punto las administraciones que han apoyado y que han ayudado mucho y han facilitado los espacios, es verdad que hay ese punto que hubiera marcado el siguiente nivel, que hubiera sido realmente asumir esta producción como un acto irrenunciable para la localidad, de adopción absolutamente necesaria dentro de lo que es el marco cultural del pueblo y bueno, pues haberle nutrido todavía con más medios, ¿no? Para poder consolidarlo en el tiempo, porque al final es una producción que se hace desde una asociación, ¿no? Bueno, y una cosa muy importante en mi vida ha sido el baile. Sí. Porque han sido de 25 a 30 años dedicados. Mientras criábamos y antes del año 90 ya estábamos metidos en la historia del baile, y ya cuando nos dijeron, bueno, pues hacerlo vosotros, ser profesores, y estuvimos dando clase durante 25 o 30 años. Y eso también te da otra perspectiva porque es más gente, también los 10 años que me dediqué a la formación del profesorado, ha sido muchísima gente de bailar, de profesores, de niños. Y bueno, ha sido una vida como muy hacia afuera, gracias a Modesta, que siempre ha estado muy hacia adentro, pero el criaros a vosotros, el tirar para adelante, el seguir con la leyenda, que mi suegra también ha sido una persona, y Adrián, que faltó, otro chico que faltó, muy joven, a los 30 años, y mi suegra, que también ha faltado, pero que estaba muy enamorados del proyecto de la leyenda. O sea, un poco lo que me estás diciendo es que bueno, que
estábamos hablando un poco de esta cuestión, ¿no? De que el salto ya definitivo hubiera sido esa asunción por parte de la administración. Sí. Y lo que entiendo que me quieres transmitir con esto es la cantidad de personas que han convivido cerca de vosotros y que han podido también vivir el tema de la leyenda y que quizás se sorprenden de que este paso no se termine de dar, ¿no? Porque es muchísima gente la que ha podido venir a ver esto y sí, impacta mucho, ¿no? Se ha hecho, bueno, yo hice un libro también dedicado a la leyenda, que es que están todas las personas que han participado, todas las que yo me he acordado, de una o de otra manera, explicando un poquito el proyecto, el sentido que tenían dentro del proyecto, y a todos solo tengo palabras de agradecimiento porque ha sido gracias a ellos que este proyecto se ha tirado para adelante. Claro. Bueno, gracias a ellos, y al final siempre tiene que haber un motor, que siempre el motor no es que hayas sido tú solo, ha habido un motor, un núcleo duro ahí de personas que te han acompañado en diferentes momentos y que han hecho bueno, para mí ha sido muy importante la familia que tenemos en Bañeres, muy importante, Modesta, muy importante, vosotros, muy importante, y bueno, y el camino pues no ha sido fácil, pero ahí hemos estado, y compaginándolo todo, compaginando cosas de la lectura, cosas de la educación, cosas de los hijos, en fin, pero todo siempre para adelante. Ahora creo que estoy en un momento un poco más difícil porque soy mayor y no tengo la misma energía y me cuesta bastante más todo, pero es importante ver que las generaciones siguientes seguís adelante y nos superáis. Muy bien. Bueno, yo no sé si superamos o no superamos, desde luego no podemos negar quiénes somos y que el haber podido participar, o sea, desde bien pequeño, yo la primera compañía de teatro que montaste con mis compañeros del colegio, que yo estaba de actor, creo que teníamos 11 años o por ahí, sí, 10, 11 años, sí, que íbamos a hacer también teatro por ahí por colegios y no sé qué, y al final hemos vivido en un ambiente pues también que ha estado envuelto. Y te recuerdo también que las primeras clases de baile yo era el profe y vosotros veníais a aprender y damos clase en verano a profesores de escuela, profesores de instituto. Sí, bueno, en ese caso en particular, o sea, nosotros fuimos a aprender con vosotros a vuestras clases regulares y cuando ya nos empezamos a meter en eso, yo recuerdo perfectamente que un día comiendo tú comentaste que te habían ofrecido la posibilidad de dar un curso de baile a profesores de colegio, instituto y demás, y yo te dije, yo quiero estar en eso, quiero participar, y ya me puse yo también a preparar con un curso que tú me corregiste. De hecho, me acuerdo que fuimos a dar nuestros primeros cursos donde yo creo que lo contaba en la newsletter ya, pero donde yo me metí una de las cagadas más gordas que he hecho en mi vida, bueno, dando clase. No tiene importancia, simplemente me lo quedo como aprendizaje, pero bueno, básicamente lo que hice fue en una charla, de alguna manera hablé de una disciplina dentro de la danza, pues quizá podemos decir que ridiculizándola un poco, ¿vale? Por prejuicios míos establecidos que tampoco tenían mucho sentido y que desde luego hoy no tengo. Pero bueno, eso fue, hice un comentario un poco desatinado, había personas que eran incluso del conservatorio tomando ese curso, profesores del conservatorio, porque era un curso donde también los profes luego tenían puntos y tal, y bueno, pues me pusieron una tesitura contra la espada de pared y menos mal que estaba mi padre que supo reconducir la situación y yo aprendí. No me costó mucho. Aprendí a no ser un boca chancla, bueno, a ser menos boca chancla de lo que había sido hasta. Yo creo que lo importante era la didáctica, el saber estar con la gente, el comunicarse, el transmitirlo de una manera sencilla, cosas que no son sencillas. Claro, que eran cursos de 5 horas al día. Ya. Era una semana que hacíamos 25 horas en una semana y teníamos que dotar cada día de contenidos y además lo que hacíamos era como tematizar las semanas, ¿no? Y íbamos haciendo un trabajo de diferentes facetas, unos eran pues de más enfocado a aprender a bailar, otros a dinámicas de grupo, otros a la creatividad dentro del baile, que usábamos un argumento, un hilo conductor y al final de la semana hacíamos como un espectáculo. Recuerda que eran profesores todos. Sí. Profesores de escuela o profesores de instituto. Era formación del profesor. Exactamente. Y hay que ir
Hay que pensárselo Hay que bien lo que hay que pensárselo hacer. bien. Porque después ellos son los que estarán con niños o con jóvenes Exactamente. y harán. Uy, ahora de repente he hecho la vista atrás y digo, ¿cuántas cosas hemos hecho? Madre mía. Hombre, tú ves la vista atrás y yo, como que tengo más años para atrás, digo, pues sí que he hecho cosas. Ahora tú estabas hablando un poco de que eres más mayor y tal, y luego hablabas también de que has vivido muy hacia afuera, claro. Vivir muy hacia afuera te pone en un contexto en el que también, quieras que no, dentro de tu trayectoria, pues has tenido un reconocimiento externo bastante potente porque eres una persona que ha sido bastante exitosa en los proyectos que ha querido acometer. Sí, En sí, la prácticamente verdad es todas que las no me puedo propuestas quejar de la artísticas que tú te has planteado, los retos que has hecho, creo que el único que no te ha salido es el de hacer un corto. No me salió porque era mucho dinero y no podía con él. Y ese es el único que se te ha resistido, pero Lo he teatro, intentado, pero no. exposiciones, libros, vamos, baile, vamos, de todo. Y ahora llega y tienes 76 años ya. 76. Y llevas unos años en los que nosotros, por ejemplo, hemos tenido ciertas discrepancias en la manera de enfocar un poco pues esta nueva etapa de tu vida, ¿no? En la que yo de repente pues he visto, y ahora te veo más animado que hace un tiempecito, que creo que tiene que ver con haber tomado acción y haber estado haciendo más cosas, pero en un punto entiendo que el haber estado toda la vida tan activo y de repente hay como un vacío de actividad, pues te deja huérfano de ciertas cosas que habían sido nutritivas en tu vida y que de repente habían estado siempre ahí y de repente desaparecen. Y eso también te lleva pues a de repente pues pensarte a ti mismo como una persona más mayor, como una persona menos útil, como una persona... Y en eso, por ejemplo, yo he discrepado mucho contigo, porque me parece que es tan bonito poder soltar mochilas de otras épocas y reconocerte en el lugar en el que estás y, no sé, quererte en el lugar en el que estás y disfrutar de lo que tienes y ser agradecido con lo que tienes en ese momento, que no digo que no lo fueras, pero agradecido hasta el punto de decir, bueno, pues es que esto es lo que hay ahora y voy a explotarlo a mi máximo nivel. Y ahí nosotros hemos discrepado un poco, porque tú te has sentido siempre a veces un poco quizá infravalorado, te ha faltado ese acompañamiento. ¿Cómo estás ahora con este tema? ¿Cómo te resuena esto? Sí, mejor. Yo cuando hice 70 años digo, madre mía, si no me queda nada de vida. Estoy mejor, pero he de reconocer que el hacerse mayor, por ejemplo, en el tema del baile en el que estamos, ¿cómo es posible, te preguntas, cómo es posible que cosas que yo he enseñado se me han olvidado y que me cuestan coger? Y claro, delante de esa realidad, pues te planteas qué te está pasando. Y yo creo que sería incapaz de hacer lo que he hecho en esta vida. Estás en otro punto de la vida en el que, ahora, que quieres mucho a los nietos, que tu hijo es especial, Guillem es especial, Arnau, bien. Pero es otra etapa de la vida. Y la vida tiene sus etapas. Y ahora estoy en una etapa, mi madre lo decía, me acuerdo mucho de ella, ella que era catalana. Qué mal es fer-se vells. Y ayer vi a una persona que tenía, una señora que tenía 100 años y pico. Y no me reconoció. Y yo digo, uff, qué mal es fer-se vells. No lo puedo evitar. Bueno, ahí tenemos la discrepancia, porque yo, por ejemplo, no pienso que sea mal hacerse vells. Quiero decir, qué sort poder arribar a ser vell. Mira a Adrián, que se quedó en el camino. Adrián se Mira quedó con cuántas 30 años. Personas no han podido llegar y vivir una vida plena. Mira... Hombre, mi hermano mayor murió a los 44 años después de hacer una oposición. Más joven que yo murió. Fíjate. Yo reconozco que por una parte es una suerte llegar a ser mayor, pero ser mayor es otra etapa. Igual que cuando un niño es un niño y no le puedes pedir cosas que no puede hacer, porque es un niño. Cuando es mayor tampoco se le puede. Hay algunas cosas que no se le pueden pedir. Lo tiene que hacer a su aire.
a su manera. Hoy que vamos a grabar varios podcasts y no los vais a ver todos seguidos, por supuesto, pero vamos a grabar varios, este tema va a ser recurrente y va a ser muy interesante porque en próximos podcasts vamos a poder ver otras perspectivas y otros puntos de vista. Yo creo, no tengo ninguna idea a nivel científico cómo funciona el cerebro a partir de X edades. Sí que entiendo que a partir de determinadas edades se producen ciertos cambios que probablemente, pues, yo no diría que generan limitaciones, diría que generan nuevas situaciones que pues hay que gestionar de una manera diferente. Ahora, ante esa posibilidad de que se va a dar una situación que no es la de cuando tenías 20 años ni la de cuando tenías 50, yo sí que pienso que hay diferentes formas de tomarse la vida. Quiero decir, yo recuerdo a mi abuela Amparito, por ejemplo, una persona que aceptaba su momento vital y no se planteaba estas dicotomías de si ahora ya no valgo, sí que vivía, vivía feliz. Y además una persona luego que con mucha edad se iba a hacer de cuentacuentos. Quiero decir, aquí la diferencia que hay de criterio entre tú y yo, por ejemplo, en este tema, es que para mí no hay un pero. Para mí no hay un pero. Es decir, abordo las cosas desde nuestra idea y en lugar de un pero digo, vale, y ahora, en esta nueva situación, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿De qué puedo disfrutar? ¿Qué puedo vivir? Y me centro en eso. No en lo que no tengo, sino en lo que sí que tengo y en las nuevas oportunidades que se me dan. Dedicarme más tiempo a mí, poder leer más horas. Yo, por ejemplo, pienso en llegar a tu edad, que no sé si llegaré, pero lo vamos a intentar. Y digo, ostras, qué chulo, a pesar de que ahora estamos en redes sociales, pero qué chulo quizá, pues en el ámbito nuestro las redes sociales ahora son súper necesarias, pero es verdad que añadidas a todo el trabajo que hacemos, son un factor que a veces añaden un estrés porque tienes que estar trabajándotelo mucho, tenemos un equipo de personas que estamos todos trabajando alrededor de este tema, tal, y digo, wow, qué gusto será el día que me pueda relajar, ¿no?, con estas cosas, que pueda, no sé, ver a lo mejor qué carisma, pues no tengo que estar yo tan encima y tengo un equipo que es capaz de ser más autónomo. Yo, por ejemplo, acabo de hacer una transición que también ha resultado una soltada de mochila importante para mí, que es, de alguna manera, desvincularme un poco de lo que es el mundo artístico salsero, de estar tanto en congresos, en espectáculos y tal, aunque continúo haciendo cosas. Claro, te choca porque llevo toda la vida acostumbrado a hacer eso, llevo casi 30 años en eso. Y además en un ambiente en el que parece que nos han enseñado que ese era el camino para poder tener una vida de éxito profesional en el ámbito del baile. Y luego pues yo estoy descubriendo de que no es así, que hay todo un camino que te puede llevar al éxito profesional y midiendo el éxito con la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta y de poder estar en lo que quieres hacer, ¿no? Entonces por ahí es un poco por donde yo discrepo contigo, en el sentido de que hay un matiz de negatividad a veces o de apenamiento, que lo puedo comprender en ciertos momentos porque todo nos pasa. Y, joder, yo te veo a ti con tus capacidades creativas, con tu estado físico, emocional, mental, que es una persona que está bien. Porque veo a otras personas de tu edad que, sinceramente, pues están en situaciones de salud mucho peores y tal. Y digo, joder, macho, es que es envidiable, es un momentazo para ti, es un momentazo. Sí, yo no digo que no, pero que yo simplemente digo que es un momento diferente. Yeah. Y bueno, pues una persona que ha estado haciendo muchas cosas, es difícil el no verse capaz de hacerlas. Yo, por ejemplo, voy a clase de informática. No lo pillo. Bueno, pero eso no es de ahora, vamos a ver. Hay cosas que son a perpetuidad. Si yo no te he enseñado desde que tienes 40, 50 años hasta hoy, igual 20 años, y te he enseñado a hacer copiar y pegar, a guardar un archivo 200 veces, no te enseño ninguna. Hay cosas para las que uno no está dado en esta vida. Y Bueno, pero es que hay cosas en que no y hay cosas en que sí. Yo no he sido nunca una persona deportista. Ahora todos los días hago algo.
voy a la piscina, o hago yoga, o hago entrenamiento personal como ahora, a las 7 de la mañana, siempre hago algo. Y bailo los lunes, pero reconozco que es otra fase. Con otras demandas, otras limitaciones y es otra fase. Cuando eres niño es una cosa, cuando eres mayor es otra. Bueno, pues yo creo que han quedado claras, hemos sentado postura. Más allá de que sea otra fase, yo lo que animo a ti y a todo el mundo es a que las fases de la vida intentemos tomárnoslas con positividad y con actitud, pues eso, de disfrutar de lo que tenemos en ese momento y de sacarle el máximo partido a todo nuestro aprendizaje vital para poder, pues eso, en cada momento estar lo mejor posible. No sé si necesitas tú decir alguna cosa más, si te quedas con ganas de... Es que la gente te da mucha vida. La gente, por ejemplo, del baile por la noche, del Dile que sí, del grupo esa noche, pues en general todos, pues tienes buenas amistades que crecen y te aportan cosas. Ese grupo lo quiero muchísimo. La gente del instituto, la gente de las escuelas, los grupos con los que me veo, pero reconozco que sí que no soy la misma persona. Yo se le decía a una antigua alumna, es que tú eras muy cañero, no sé qué. Y yo, tranquila, que no soy el mismo, ¿eh? Que cada cosa tiene lo suyo. Y claro, yo qué sé, liarme con cocodrilos y con historias, pues libros, en fin, y niños y perros y yo qué sé. Tengo algunos premios por ahí de literatura, pero bueno, yo qué sé. Creo que estamos en otro momento. Bueno, pues momento de disfrutar lo más que se pueda del contexto social y sobre el baile te quería preguntar. O sea, el baile ha sido algo súper importante en tu vida y, bueno, ¿qué significa para ti el baile? ¿O qué? A ver, el baile ha estado presente en mi vida desde mi más tierna infancia, pero por mi padre. Porque la familia de mi madre eran mucho más austeros, labradores no iban por ahí. Pero la familia de mi padre era muy festeros y eran muy buenos bailarines, los dos, el abuelo y el padre y el hijo. O sea, mi abuelo y mi padre. O sea, que soy cuarta generación de bailarines, ¿eh? Fíjate tú qué genética. Claro, del paso doble al mambo hay un paso. Luego hubo unos años en que dejé de bailar y apareció Modesta y seguimos bailando hasta el punto de dar clases de baile. Y bueno, fases de la vida. Pero la primera infancia, preciosa, o sea, muy bien. Y el ir a bailar juntos con mis padres y mis abuelos, perfecto. Y que la fiesta mayor era lo que era, perfecto. Luego... Pero significa en tu vida pues conocer a muchísimas personas, ¿no? Pues sí. Has tenido experiencias también incluso de negocios, te ha permitido experimentar un poco el emprendimiento por ahí, que no ha sido precisamente una faceta en la que vosotros os hayáis desarrollado tanto, pero has tenido tus pinceladas, ¿no? Abristeis una sala de baile cuando yo era pequeño. Mi primer trabajo en el baile fue con 16 años en una sala que abrieron mis padres con otros socios en el guardarropa, que se llamaba Valencia Swing la sala. Pues, y actualmente disfrutas del baile pues como alumno y sobre todo como amigo, porque tienes una colla de amigos ahí muy potente, ¿no? Sí. Y un entorno social hoy en día que a lo mejor muchas personas de las edades vuestras, de tuya, de mi madre y demás, no tienen un entorno social tan activo y el baile os permite mantener un nivel de actividad social que también eso te aporta vidilla, ganas de estar activo, ganas de estar bien y de cuidarte, entiendo, ¿no? Sobre todo el tener una pareja que está volcada al cuidado y a lo exterior, que es el baile, y todos los días se pasan muchas horas y además es una persona muy cañera, muy disciplinada, y te exige mucho y bueno, estoy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Todo va bien, vosotros estáis muy bien, los chiquillos, los nietos, fenomenal.
¿para qué me voy a quejar? Todo está perfecto. No queremos que te quejes. Bueno, pues nada, yo simplemente ahora ya para ir cerrando te diría, desde la perspectiva tuya como profesional de la educación, como profesional, como persona creativa y demás, ¿qué puedes decirnos a las personas que nos dedicamos profesionalmente al baile? ¿Hay algo que nos quieras decir? ¿Hay algo que pienses que nos puede aportar? ¿Alguna idea que pueda ayudarnos a mejorar en nuestra profesión? ¿Hay algo que nos quieras dejar? Yo siempre he tenido en el tema educativo una idea muy importante, y es que las personas son diferentes y se tienen que sentir queridas, apreciadas, benvolgudes, que viene en Valencia. Yo creo que si algo puedo transmitir o decir a los que os dedicáis ahora a enseñar a otros a bailar, es que es cierto que el baile te hace reconocerte a ti mismo, porque con el cuerpo que tienes y tu mente, o sea, todo. Es una disciplina muy interesante el llevar adelante. Pero la gente quiere ser querida, quiere encontrar amigos, quiere encontrar amigas. Necesitamos querernos a la gente, estar unos con otros, reconocer sus valores, y eso también la gente de baile también lo puede hacer. Pues nada, seguiremos intentando repartir amor, desde luego aquí en Carisma, y desde nuestros perfiles y de todo lo que hacemos, tanto en el mundo físico como en el online. Tratamos de cuidar a las personas, tenemos ese concepto claro, y espero que así lo comparta todo el mundo del baile, que creo que es así, que esto es una tónica general, afortunadamente, en nuestra profesión. Siempre habrá algún que otro salvajado por el mundo, pero creo que en términos generales tratamos de aportar algo positivo a nuestra sociedad. Por mi parte no quedan más preguntas. Si quieres hacer algún comentario más. Yo decir que lo más importante de esta vida mía ha sido vosotros, mis hijos, tú, Jordi y Marina, mi esposa, Modesta, y nada, y a vivir lo que pueda ser. Pues muy bien. Con esa reflexión me quedo, y ahora te hago entrega de nuestro regalito del bailarín imperfecto, pues que es nuestro kit carismático, que tienes aquí tu bolsita de carisma con tu camiseta oficial. Muy bien. Me la y esa taza que tienes ahí, que también es para ti. Así que nada, yo bebo poco. Un brindis. No sé si salimos en plano. Ven, siéntate, que si no nos salimos. Y nada, despedimos aquí el capítulo. Gracias, padre, por haber venido. Ya sé que tenías ganas de venir. Estaba un poco acojonado, se creía que no iba a meter un compromiso, pero ha ido bastante bien, ¿no? ¿Te está a gusto? Yo soy bien. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo capítulo de Bailarín Perfecto. Besos a todos y os esperamos para próximos contenidos. Adiós.